Bien, hermanos, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Reyes y de Crónicas, por cierto. Y ya hoy día terminamos prácticamente y cerramos el ciclo de este estudio. Y quería hacer la pregunta, ¿qué pasa cuando nosotros no le creemos a Dios? ¿Qué pasa cuando el ser humano no le cree a Dios? A ver, ¿qué pasa? A ver, algunas ideas. El inconverso, cuando no cree a Dios, ¿qué pasa con el inconverso? Claro, trabaja en sus fuerzas. Si no cree a Dios para su salvación, ¿a dónde va a ir? A la condenación, al infierno, ¿no? Y el creyente, cuando no le cree a Dios, ¿qué cosa pasa? Vive en sus fuerzas y fracasa o le va bien. Fracasa, ¿no? Vamos a orar, por favor, para poder empezar esta noche y ver el tema, ¿qué pasa cuando nosotros no creemos a la palabra de Dios? Oramos ahora. Señor, te agradecemos en esta noche por tu presencia en nuestro medio, en nuestras vidas, porque, Señor, podemos experimentar tu amor, tu gracia, Señor, y tu misericordia sobre nosotros. Te agradecemos, Señor, porque esta noche un grupo de hermanos estamos reunidos aquí con el propósito de alabarte, con el propósito, Señor, de expresar con nuestros labios aquello que sentimos por ti, Señor. Gracias te damos porque tú nos amaste primero y porque nosotros, Señor, podemos estar seguros de que si confiamos en ti, Señor, las cosas van a ir por buen camino, aparentemente de repente con dificultades, pero por buen camino, porque tú eres lo más seguro que podemos, en quien podemos confiar. Te agradecemos, Señor, esta noche. Ayúdanos a poder abrir nuestros corazones. Tu palabra, Señor, pueda ser glorificada, tú seas honrado, Señor, y nosotros solamente seamos instrumentos y podamos, Señor, también atesorar en nuestros corazones aquello que tú nos quieres decir. En nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 36, por favor. Y vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Pero antes de eso vamos a revisar rápidamente los primeros versículos, donde podemos ver los reyes que fueron después del rey Josías. La semana pasada el hermano Brian nos compartió acerca del rey Josías, un rey muy bueno, un rey que amaba profundamente a Dios, un rey que hizo mucho por su pueblo, y Dios bendijo en el tiempo que él estuvo allí gobernando. Entonces nosotros podemos ver la vida de Josías, una vida de ejemplo, pero después de él se levantaron tres reyes, los cuales vemos ahorita en el capítulo 36. El primer rey se llama Joacás, que reinó y fue destronado rápidamente, ¿no? 3 meses reinó, dice en Jerusalén el versículo 2 al final, ¿no? 3 meses reinó a Jerusalén. No hizo mucho porque muy poco tiempo estuvo, y dice que Joacás, su hermano, al final dice en el versículo 4, Joacás su hermano tomó a Necao y lo llevó a Egipto, dice. Y allí vino el otro rey, el que seguía, el rey Joacim, dice versículo 5, cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. ¿E hizo lo bueno o lo malo? Lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Bien. Y seguimos el versículo 9, el otro rey, el rey Joaquín. Para esto ya Nabucodonosor, el rey de Babilonia, estaba trabajando y estaba ya en su plan ya de conquistar y para luego llevar cautivo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá en este caso, porque recordamos que al pueblo de Israel, el reino del norte, fue llevado en el tiempo de Oseas, ya tiempo atrás de esto, ¿no? Y fue ahí llevado por el imperio asirio, pero en este caso el imperio babilónico, que era el otro imperio, ya empezó a hacer la invasión y la deportación del pueblo de Judá, el reino del sur, supuestamente el pueblo que era un poco más fiel, aunque no tan fiel a Dios. En este caso, el hijo, el nieto, el bisnieto el hijo y los nietos de aquí del rey Josías, estos hombres fueron malos y hicieron lo malo. Miren el versículo 9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó otra vez 3 meses, ¿y cuántos días? Y 10 días en Jerusalén. ¿E hizo qué hizo? ¿Lo bueno? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego ya vino el rey que fue el último rey, del cual vamos a tratar en esta noche, porque de él se habla un poco más extensamente y de él también podemos aplicar algunas cosas a nuestras vidas.
¿Qué pasa cuando nosotros no le creemos a Dios? ¿Qué pasa cuando no creemos a la palabra de Dios? Vamos a leer por favor el versículo 11 y el versículo 12. Dice así: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo, ¿qué cosa hizo? Lo malo, otra vez lo malo, ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Hermanos, aquí dice una pequeña frase, dice, no se humilló, no se humilló. Y nosotros podemos entender que no humillarse significa estar orgullosos, estar firmes ante una circunstancia en la cual deberíamos humillarnos, en la cual deberíamos ceder. A él venía Jeremías, en el tiempo de este rey Sedequías estaba Jeremías, y luego también Ezequiel en una parte de tiempo cuando estaba este rey Sedequías. Entonces el rey Sedequías dice que no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Hermanos, cuando Dios nos habla a través de su palabra, a través de personas de repente que aman a Dios y que nos hablan y nos muestran algo que tenemos que cambiar o algo que se ve mal en nuestras vidas, sería bueno no negarnos y ceder ante esto que Dios nos habla. ¿Cuántas veces Dios habló a tu corazón, a mi corazón, en algún pecado que estábamos llevando, en alguna situación de repente de orgullo o de que nos ponemos a veces duros para no cambiar? Cuando sabemos que estamos mal, cuando nos damos cuenta que algo mal tenemos en nuestras vidas, pero simplemente no queremos cambiar y nos ponemos duros y no nos humillamos. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón dócil. Él quiere corazones humildes delante de Él. Quiere que tu corazón y mi corazón sean corazones sencillos delante de Dios, delante del Señor. Es lindo a los ojos de Dios personas que tienen corazones sencillos a su presencia, a su palabra, a su corrección. Entonces, en Santiago capítulo 4 versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia porque Él... ¿Qué pasa con él? Él dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién quiere estar en contra de Dios? ¿Quién quiere jugar contra Dios? Nadie, yo creo, porque el que juega contra Dios, ¿gana o pierde? Pierde. Es como dos equipos en lucha, ¿no? Imagínense en el fútbol, Barcelona contra la U, ¿no? Hay una diferencia abismal, ¿no? Y son dos equipos, uno muy fuerte y otro también fuerte, pero es fuerte aquí en nuestro país, pero es una abismal diferencia en el fútbol, hablando solamente del fútbol, ¿no? No digo de Alianza porque yo soy de Alianza, pero bueno, igual también hay diferencia abismal. Pero hablando del todopoderoso Dios contra nosotros, a veces nosotros como seres humanos queremos ir en contra de Dios. Y cuando jugamos en contra de Dios, ¿vamos a ganar o vamos a perder? Vamos a perder. La palabra de Dios dice en Santiago 4:6 que Él da gracia al humilde y resiste ¿a quién? Al soberbio. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Dios quiere que nosotros le creamos, porque cuando nosotros le creemos estamos siendo humildes. Estamos diciéndole, Señor, tú eres más fuerte que yo. Señor, tú eres más sabio que yo. Señor, yo no entiendo mucho, mi corazón no quiere obedecer, pero yo te obedezco porque yo sé que tú eres mejor que yo. Y en realidad, hermanos, cuando nosotros nos hacemos pequeños a nuestros propios ojos, y el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros, puede hacer contigo grandes cosas, pero tienes que empequeñecerte, tienes que hacerte más pequeño. Cuando nosotros nos hacemos más pequeños es que Dios hace grandes cosas. Como decía Juan el Bautista, él decía que es necesario que Él crezca, pero que yo mengue y que yo sea más pequeño. No puedes hacer más grande a Dios porque Dios ya lo es todo más grande. Lo único que podemos hacer es empequeñecernos delante de Él, ser humildes delante de Él. Seguimos leyendo el versículo 13, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 13. Seguimos leyendo. En este tiempo ya Nabucodonosor estaba venciendo, ya estaba conquistando el pueblo de Judá.
Y en realidad lo único que le quedaba al pueblo de Judá era humillarse, era rendirse. Pero ¿qué pasó? Él no quería rendirse. Dice así, versículo 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y se endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Vamos a pasar al versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Hermanos, Dios tiene misericordia de su pueblo. Dios tiene misericordia de ti y Dios tiene misericordia de mí. Por eso es que Él envía mensajeros. Por eso es que Él dejó su palabra para poder desnudar nuestro pecado, para poder desnudar lo que tenemos dentro de nosotros. Y Dios envía mensajeros. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que el hombre no tiene excusa para decir que Dios no existe, porque la misma naturaleza le hace dar cuenta que Dios existe. Las cosas que están y que vemos son cosas que están creadas y que nos muestran la existencia de un Dios todopoderoso. Nadie puede decir que Dios no existe, porque la naturaleza y todo lo creado nos muestra a un Dios todopoderoso. Otra cosa que nos muestra que Dios existe es la conciencia que tenemos nosotros adentro. Es aquello que te hace dar cuenta que estás bien o que estás mal. Te muestra que estás mal cuando estás haciendo algo malo. Y tenemos la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que es como una antorcha a la cual nosotros deberíamos estar atentos. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia nos muestra lo que nosotros somos por dentro. Hermanos, tenemos que entender que no creerle a Dios es ir contra Dios, es ser orgulloso, es ser arrogante. Y no creerle a Dios va a traernos destrucción. Ahora vamos a ver 3 puntos. La primera, las personas que no creen en Dios, en primer lugar, no escuchan las voces de la reprensión. Las personas que no creen, no escuchan las voces de la reprensión. Hermanos, aquí Jeremías le estaba diciendo a este rey Sedequías que se rinda, que ya no era posible, que podía ganar. Pero vamos a leer un poquito el versículo 16, después vamos a ver eso que les comento de Jeremías. Versículo 16, en nuestro pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas 36, versículo 16. Dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dice que ¿qué pasaba con la palabra de los mensajeros de Dios? ¿Qué hacían ellos? Las menospreciaban, se burlaban, ¿no? Se burlaban. Y dice que la ira de Dios se fue contra ellos. Lo que vimos, el que está contra Dios va a perder. Y hermanos, no debemos traer nunca a menos la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia es lo correcto. Lo que dice la Biblia nos va a traer bendición. Y si nosotros tenemos a menos lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios, nos va a ir mal. Proverbios capítulo 13, versículo 13, dice así. Busquemos por favor Proverbios capítulo 13, versículo 13. ¿Qué pasa con aquellas personas que traen a menos la palabra de Dios, que menosprecian la palabra de Dios, así como estos hombres que rodeaban a Sedequías lo hacían? Dice así, leemos todos juntos: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Hermanos, nosotros deberíamos apreciar el mandamiento de Dios, deberíamos temer la palabra de Dios y tendremos que obedecer a Dios. En 2 de Samuel está la historia de David, 2 de Samuel capítulo 12, y un momento cuando él menospreció la palabra de Dios, cuando él tuvo en poco la palabra de Dios. Capítulo 12 de 2 de Samuel, versículos 9 y 10. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Eso es lo que le está diciendo el profeta Natán a David después de que él tomó a la mujer de Urías Eteo. Dice así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová?
haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Este niño después murió, ¿no? Hermanos, cuando nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, así como Natán le dijo, tuviste en poco la palabra de Dios, vienen las consecuencias. Y las consecuencias son terribles, las consecuencias son fuertes. Hermanos, cuando nosotros dejamos de cumplir lo que encontramos en la palabra de Dios, estamos despreciando a Dios mismo. Cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios y les enseñamos otras cosas, otros principios, los principios de este mundo, estamos menospreciando a Dios mismo. Y hermanos, cuando miramos al mundo y no miramos al mundo con lo que es la palabra de Dios, desde el punto de vista de la palabra de Dios, entonces también estamos despreciando a Dios mismo. Hermanos, por esas cosas podemos ser castigados. Y a veces la gente hace mofa del Evangelio, hace burla del Evangelio por lo que a veces nosotros los cristianos hacemos, y cuando fracasamos por el pecado que hemos cometido, la gente se burla de nosotros. Leamos por favor el capítulo 21 de Jeremías. Como les mencioné, el capítulo 21 de Jeremías nos habla acerca de este rey también, de Sedequías, y cómo Jeremías le advirtió a Sedequías que se rinda, ¿no? que deje de hacer. Capítulo 21, versículo 8. Jeremías 21, 8. Miren lo que le dijo Jeremías por encargo de Dios a este rey, al rey Sedequías. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Hermanos, Jeremías le advirtió a este rey Sedequías y le dijo que se rinda. Le dijo que se rinda. El versículo 9 dice, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. La única manera que podían liberarse, porque ya estaba dicho la sentencia contra Judá, era que ellos se rindan. Pero Jeremías no quiso hacerlo. Y más bien lo que hizo es poner en prisión a Jeremías. El versículo 2, capítulo 32, por favor, versículo 2. Jeremías 32, versículo 2. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará? Hermanos, a pesar de que la advertencia, Jeremías no se rindió, Jeremías no obedeció a Dios, Sedequías no quiso obedecer a Dios. Y hay muchas personas en el mundo que menosprecian a Dios. Hay cantantes mundanos, cantantes por ejemplo de rock, que rompen la Biblia en sus conciertos, hacen mofa de la palabra de Dios. Hay personas que son activistas homosexuales que salen con carteles blasfemando el nombre de Dios. Entonces hay personas así. Pero hermanos, esas son personas inconversas, pero lo más triste es que muchas veces los creyentes, a pesar que escuchamos muchas veces la palabra de Dios, nos ponemos duros ante la palabra del Señor. Los corazones a veces más duros se encuentran en la iglesia, porque hay áreas en nuestra vida que deberíamos cambiar, pero que no lo hacemos porque a veces nos ponemos duros. Proverbios capítulo 29, versículo
1 dice lo siguiente, Proverbios 29:1 dice lo siguiente: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Poco a poco las situaciones se van dando y poco a poco Sedequías iba haciendo más grave la situación. Entonces, hermanos, en primer lugar, las personas que no creen, no escuchan las voces de la reprensión, como a la voz de Jeremías que le estaba hablando, que cambie, que se rinda, que deje su mal camino. Y en segundo lugar, las personas que no creen se rodean de personas que les dicen solamente lo que ellos quieren escuchar. Hay personas, y a veces nosotros mismos, cuando nos dicen algo, que solamente nos gusta, y nos juntamos con personas que nos van a decir lo que queremos. Segunda de Crónicas, regresamos al capítulo 36 y el versículo 14. Segunda de Crónicas 36, versículo 14, regresamos a nuestro pasaje. Dice así: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Hermanos, todos se habían acomodado a la iniquidad, todos se habían acomodado a la maldad, todos estaban viviendo de la manera que les daba la gana y estaban haciendo abominación dentro del mismo templo del Señor. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, vamos a rapidito buscarlo también. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, nos habla acerca del templo del Señor. Antiguamente el templo era pues el templo de Jerusalén, era el templo donde estaba la presencia de Dios, era el lugar sagrado de adoración a Dios. Pero hoy en día hay un templo en el cual nosotros debemos adorar a Dios. ¿Y cuál es ese templo? Versículo 19, capítulo 6 de 1 Corintios. Dice así, lo leemos todos juntos, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis, ¿de quién? De Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, hoy en día el templo es nuestro cuerpo. Tu cuerpo es el templo de Dios y tú deberías glorificar en tu cuerpo a Dios, porque Dios nos ha dado esta orden, que Él nos ha comprado por precio, y al comprarnos por precio, nuestro cuerpo no nos pertenece, sino le pertenece a Él. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, el templo estaba profanado, estaba la gente haciendo cosas abominables en el templo de Dios, estaban haciendo comercio, estaban haciendo idolatría, estaban profanando aquello que era sagrado en ese entonces. Pero hoy en día, hermanos, el templo no es un lugar físico. Este lugar es un cuarto, es una habitación donde estamos los hijos de Dios reunidos para poder adorarle, para poder cantar, para poder aprender de su palabra, para poder tener comunión. Pero el lugar sagrado no es el edificio, sino somos nosotros. Tú eres el templo de Dios. Y Dios habita en tu vida. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y por eso la Biblia dice que somos santos. Sed santos porque yo soy santo. Tú eres santo, hermano. Y cuando tú pones pecado en tu corazón, cuando tú haces cosas que a Dios no le agradan, cuando tú contaminas tu cuerpo con el pecado, estás profanando el templo de Dios. Y Sedequías, este último rey de Judá, estaba juntamente con esa gente profanando el templo de Dios, así como hoy en día algunos cristianos profanan el templo de Dios.
con cosas que no le agradan a Dios, con pecados ocultos como el orgullo, por ejemplo, cuando somos tercos y no queremos cambiar algo que sabemos que debemos cambiar, cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos habla de la moralidad y que tenemos que ser morales, tenemos que no practicar el pecado, no estar metidos en pornografía ni en cosas de pensamientos sucios, cuando nuestra mente debería estar nutrida de la palabra de Dios y no los programas de este tiempo de la televisión o de los medios de comunicación. Entonces profanamos el templo cuando nosotros dejamos de lado lo que Dios nos ha dejado para que seamos más santos. No es que seamos santos como una aureola como la Iglesia Católica, ¿no? Ellos han puesto los nombres a las personas, te han santificado y hasta ponen los nombres a sus hijos así, ponían antiguamente los nombres así, pero ese tipo de santos no. Nosotros somos santos porque tenemos a Cristo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo mora en tu corazón, en tu vida, y porque tú tienes que respetar y temer a Dios que está en ti. Como volvemos a repetir, aquí el rey Sedequías se estaba rodeando de gente así. La gente con la cual se relacionaba era gente que le gustaba, que solamente aplaudía y que solamente decía lo que a él le gustaba. ¿Qué pasa cuando a nosotros alguien nos dice algo que no nos gusta? ¿Qué pasa cuando alguien nos corrige? ¿Qué pasa contigo, adolescente o joven o hermano de la iglesia, cuando alguien te dice algo que no te agrada, cuando alguien va en contra de lo que tú estás llevando? ¿Cómo te sientes? Entonces, generalmente el primer sentimiento cuando me dicen estás mal es que me siento mal, pero en realidad muchas veces Dios utiliza mensajeros, así como Jeremías, hablando a tu vida, y por lo cual deberíamos ser humildes en recepcionar aquel mensaje que Dios nos pone a través de personas o de su palabra. Entonces, en este caso, gente que contaminaba la casa de Dios, gente que hacía abominación dentro de la casa de Dios, todos se habían acomodado a la iniquidad. Y era costumbre para ellos ya burlarse de Dios, como hoy en día es costumbre para muchos que se llaman cristianos también burlarse de la palabra de Dios. Cuando no le damos la importancia, cuando decimos que la palabra de Dios no está bien en un punto que no nos conviene. Hermanos, tenemos que entender que la palabra de Dios es toda inspirada por Dios y toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, dice, en justicia. Toda la palabra de Dios, no es una parte de la palabra de Dios. Si Dios dice que no debes estar buscando una persona inconversa para esposo o para esposa, es que la palabra de Dios toda es la palabra de Dios. Cuando Dios te dice que tienes que ser honesto en todas las áreas de tu vida, es que toda la palabra de Dios tiene la razón. Cuando Dios dice que no debe haber recasamiento, es que toda la palabra de Dios es correcta y tenemos y hacemos bien en obedecer toda la palabra de Dios. Esta gente que rodeaba a Sedequías simplemente no seguía y no quería saber nada de la palabra de Dios. Capítulo 7 de Jeremías, seguimos viendo algo de este rey. Y miren lo que dice el capítulo 7, y cómo Jeremías iba y no decía lo que le gustaba. Hemos visto anteriormente que hizo Sedequías con Jeremías cuando le dijo lo que no le gustaba, lo echó en la cárcel. Pero Jeremías iba, dice, a la puerta de la casa de Dios. No entraba ni siquiera a la casa de Dios, se ponía en la puerta. Y miren lo que dice, capítulo 7, versículos 1 al 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Versículo 4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Saben qué pasaba, hermanos? Que Dios había dicho, ya había dado su sentencia.
Israel iba a ser deportado, Judá iba a ser deportado, Judá iba a ser derrotado, Judá iba a ser llevado por Nabucodonosor a Babilonia como cautivo, como consecuencia de su pecado, como consecuencia de su obstinación, como consecuencia de que no quisieron escuchar a Dios. Y ellos habían cogido el templo de Dios algo así como un amuleto. Y decían, templo de Jehová, no va a pasar nada. Y sin duda, Sedequías escuchaba estas voces, que le decían, que Dios le decía que ya se rinda, ¿no? Que se rinda delante de Dios, que se humille delante de Dios, y Sedequías no lo quiso hacer. Él dijo no, se puso terco, se rebeló contra Nabucodonosor y al final se rodeaba de este tipo de ejemplo, que decían templo de Jehová, un amuleto nos va a cuidar. Y utilizaban y convertían lo que era algo sagrado, donde estaba la presencia de Dios, simplemente como una cosa de suerte. Jeremías se puso en la puerta y la gente no creía que le iba a pasar nada al templo. La gente no lo creía simplemente. Y hermanos, hoy en día hay personas así. Hay personas así que llevan muchas veces la Biblia como amuleto. Yo tengo un tío, ¿no?, que tiene su taxi. Y este tío no es creyente, pero es interesante cómo ese tío lleva a todo lugar su Biblia, y ni la lee, pero la lleva. Tío, ¿por qué llevas la Biblia? No, es que me trae buena suerte, dice, ¿no? Y todavía lleva la Reina Valera, ¿no? La versión, ¿no?, la versión que utilizamos. No la lee, ¿no? Y la lleva a todo sitio, y eso le da buena suerte. Junto con él tiene un santo, no me acuerdo cómo se llama este santo que él y ni siquiera es santo, sino es uno así, no me acuerdo cómo se llama, así como la Sarita Colonia, que no es reconocida por la Iglesia Católica, así hay un santo hombre, no me acuerdo quién es, pero ese es su santo y su Biblia al costado. Y no me va a pasar nada porque tengo mi Biblia. El otro día lo chocaron, perdió totalmente su carro, pero el carro que le chocó tenía seguro, ¿no? Tenía seguro, y le compraron otro carro, y él dijo, no, la Biblia me ayudó, ¿no? Amuleto, ¿no? Amuleto. Y así hay gente, ¿no?, inconversa, y aún creyentes que tienen las cosas de Dios como cosas a las cuales se aferran, como un amuleto, como algo de suerte. Hermanos, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, no tenerla como un amuleto, no tenerla como algo que nos va a cuidar, porque no es así. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que lo amemos a Él. Dios quiere que obedezcamos a Él. Dios quiere que creamos en Él. Y aquí la gente decía, templo de Jehová es este, no nos va a pasar nada, el templo de Jehová nos va a proteger. Y Jeremías les dijo no, les advertía. Ezequiel capítulo 13, que también es un profeta contemporáneo a este rey, al rey Sedequías. Ezequiel capítulo 13, versículo 18, dice también lo siguiente, dice algo que tiene que ver con esas cosas, como tener cosas mágicas que nos ayudan a tener suerte. Hay gente que se cree en las suertes, ¿no?, que se cree en los amuletos, que cree en los talismanes, que cree en cosas así. Y en realidad, hermanos, nosotros no confiamos en esas cosas. Nosotros confiamos en el Señor. No convertimos las cosas de Dios en amuletos. Miren lo que dice versículo 18 de Ezequiel capítulo 13. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas sus manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Estaban esperanzados en estas vendas mágicas, en esos amuletos, en estas cosas que les traían suerte. Versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, contra tu amuleto, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y le libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabéis que yo soy Jehová. Hermanos, para Dios, las cosas que tienen que ver con la suerte, con la adivinación, con la buena suerte, los talismanes, los cuarzos,
Todas esas cosas que la gente a veces tiene en sus casas, como la valeriana en la puerta de la casa, ¿no? O la escoba para que la visita se vaya rápido, ¿no? Cosas que utilizan como amuletos para lograr objetivos, esos que cazan el amor de ser querido con un brebaje, con cosas, con un cabello. Todas esas cosas son, dice, abominación al Señor. Bien claro lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio, en los libros del Pentateuco. Claramente dice que todo eso es abominación a Dios. Hermanos, los creyentes no deberíamos ni siquiera mirar el horóscopo, ni siquiera deberíamos recordar de qué signo somos, aunque yo creo que por la presión todos deben saber su signo, pero nosotros no deberíamos estar interesados en esas cosas que son abominación para Dios. Dios ve como algo terrible aquellas cosas. Hermanos, la gente de aquí, la gente del pueblo de Judá, la gente que supuestamente era el pueblo de Dios, el remanente, lo poco que quedaba del pueblo de Dios en este momento, estaban confiando en el templo como un amuleto simplemente. La gente cuando pasa está usted en la combi, en el bus, en el colectivo, o en donde esté, en el tren, no sé, se pasa por una iglesia, ¿qué hacen ellos? Lo primero se ponen a persignar, ¿no? Hasta por acá, por la puerta de nuestra iglesia, se persignan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creen que Dios está en el edificio, que la presencia de Dios está en el edificio, y no es así. ¿Quién es el templo de Dios hoy en día? Tú y yo, los que somos hijos de Dios, los creyentes. Si tú tienes a Cristo, tú eres el templo, tú eres el templo. Y en realidad, hermanos, nosotros somos el templo. Y en cierta manera nosotros vivimos con bendición. Algunos dicen suerte, ¿no? Todo te va bien, ¿no? Hay cosas malas que te pasan, pero al final es para bien. Y qué suerte, te dicen. Y en realidad no necesitas de suerte, porque la bendición de Dios está contigo, porque Dios está contigo, Dios está conmigo. Y podemos estar seguros de que estar con el Señor es lo mejor. Y que donde vamos, y si las cosas van mal, y si las cosas están aparentemente fallando, si de repente hay cosas que nos duelen tanto, en el momento dura, pero la luz siempre está al final del túnel, porque el Señor sabe y nos muestra, mira, ya está. La victoria ya está segura para ti y para mí cuando nosotros confiamos y creemos en Dios. No creemos en los amuletos, no creemos en la suerte, no creemos en personas, creemos a Dios y creemos su palabra, su palabra. Tenemos que estar seguros que la palabra de Dios es la que estamos siguiendo, hermanos. Y qué bueno que en esta iglesia se enseña la palabra de Dios. En esta iglesia, gracias a Dios, nos enseña a exaltar personas. No se enseña que sigamos a una persona como líder. Se enseña que obedezcamos y temamos a Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Temer a Dios, obedecerle. Sedequías no quiso creer a Jeremías lo que le decía. Era una persona que no escuchaba la voz de la reprensión. En segundo lugar, Sedequías solamente se rodeaba de personas que le decían lo que él quería escuchar. Y este tipo de gente supersticiosa, gente que profanaba el templo de Dios, era la gente que lo rodeaba. Hermano, si alguien te llama la atención, aunque sea equivocadamente de repente, a veces se equivocan, no nos hablan con tanto amor a veces, ¿no? Algunas personas de repente, pero seamos humildes. Y seamos humildes, lo más humilde que podamos, porque mientras más humildes somos, más Dios se va a glorificar en nuestras vidas, ¿no? Y las cosas se van a arreglar, y los corazones que están alrededor nuestro se van a bendecir. Dice la palabra de Dios, cuando hay una raíz de amargura, ¿qué pasa? Nos estorba, y luego dice que muchos son contaminados. Está bien, se equivocaron en llamarte la atención, te llevaron la atención mal de repente, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Pero me pongo más duro, me resiento contra la persona y vienen los problemas porque me lleno de amargura y contamino a los que están a mi alrededor. En cambio, cuando de repente nos llama la atención, sea de bien hecho o de repente mal hecho, no sé, a veces puede ser así. Y yo recibo la reprensión, de repente me duele en el momento, pero me acuerdo, yo soy hijo de Dios. Me acuerdo, Jesucristo sufrió mucho más que yo y esto no es nada. Y entonces yo voy a ser humilde y decir, Señor, ayúdame, y ¿cómo puedo hacer para cambiar? Y vas a ver, hermano, cuando tú tienes esa actitud, cuando tú tienes una actitud de humildad, las cosas se arreglan.
Y la gente no se contamina alrededor tuyo, porque ven que tú eres una persona diferente, porque ves que has reaccionado, no reaccionado, sino has accionado de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y así, de esa manera, estamos glorificando el nombre de Dios. Así, de esa manera, la gente te va a decir qué diferente es esta persona. Así la gente va a ver en ti algo distinto. Y cuando ella, aunque en el momento se esté burlando de ti porque eres cristiano, después va a recurrir a ti para que ores por él en algunas circunstancias difíciles que puede estar pasando. ¿Y por qué no? Convirtiéndose a Cristo por tu testimonio y por cómo Dios hace su obra en tu vida y porque cómo tú respondes a la palabra de Dios y le crees a Dios y haces lo que Dios quiere, hermanos. No sigamos el ejemplo del mundo, no sigamos el ejemplo de la gente que no conoce a Dios. Actúa lo más humilde que puedas, porque lo más humilde que hubo en esta tierra fue nuestro Señor Jesucristo, y cuán bien haríamos nosotros en imitarle. Josías, el rey que de la semana pasada, en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 24, también agarró, dice también estos amuletos que tenían en ese entonces, versículo 24, Segunda de Reyes 23, 24, y miren lo que hizo Josías también, este rey que fue el abuelo de Sedequías. Versículo 24, Segunda de Reyes 23, 24, dice: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veía en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Josías, este hombre, este rey tan bueno, había, dice, barrido con todos los encantadores, adivinos y los terafines. Hermanos, los terafines eran elementos que la gente pagana en ese tiempo, en ese entonces tenía, y eran conocidos como los ídolos guardadores del hogar. Ídolos guardadores del hogar. Esto eran los terafines que este rey Josías hizo que se barriera, que desaparecieran. Y eran unas imágenes en miniatura que guardaban en sus casas para que sus casas sean protegidas por la suerte, por cierto. Y también los llevaban en sus viajes, ¿no? Porque los viajes antes eran peligrosos. Entonces llevaban esos terafines, pero Josías sabía que esto era abominación a Dios. Entonces, hermanos, había gente en ese entonces que reemplazaba la protección de Dios por objetos. Así como hay hoy en día gente que reemplaza la protección de Dios por talismanes, por objetos, por amuletos, por estas cosas, los horóscopos, el hecho de buscar suerte, de mirar el futuro, de buscar las bolitas mágicas, ¿no? Algunos peladitos dicen que son bolitas mágicas, pero en realidad las bolitas mágicas que usan esos brujos, esos adivinos, todo eso es abominación para Dios. Y no debemos reemplazar jamás el hecho de confiar en Dios por estas cosas, porque es abominación. Salmo capítulo 31, versículo 6 dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado, dijo el salmista. Dios aborrece a los que se aferran a vanidades ilusorias, pero nosotros debemos confiar y esperar en el Señor. Y como el salmista como dice en el Salmo 92, dice: diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, decía el salmista. El escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hermanos, cuando confiamos en el Señor, estamos seguros. Cuando confías en el Señor, cuando le crees al Señor, cuando obedeces al Señor, estás seguro, estarás seguro. Si no obedeces al Señor, si no crees al Señor, si no escuchas la reprensión, si te rodeas solamente de personas que te van a decir cosas bonitas nomás y no te van a corregir, y te alejas y los castigas con indiferencia a aquellos que alguna vez te corrigieron, entonces estás confiando
no en Dios, estás confiando en cualquier otra cosa, estás confiando en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. El Señor debe estar en cada paso que damos, y de esa manera nos va a ir bien. Hermanos, Sedequías se rodeó de gente así, de gente que no amaba a Dios, de gente que no escuchaba la voz de Dios, y al que le decía lo que Dios le decía, o sea, a Jeremías, al que le decía lo correcto, ¿qué hizo con él? ¿Dónde lo metió? En la cárcel. Lo metió en la cárcel. Y así lo metemos a veces en la cárcel de nuestro corazón a personas. Lo hacemos a un lado y ya perdió, como se dice, nuestra confianza. Ya perdió el amor que teníamos por esa persona. ¿Por qué? Porque nos corrigió, porque nos dijo algo que estaba mal, porque nos dijo algo que de repente no estaba mal, pero por amor nos dijo de repente, aunque equivocado, pero cerramos nuestro corazón, sea bueno o sea malo, con personas que nos aman. Dice la palabra de Dios que fieles son las heridas del que ama. Y hermanos, Jeremías sin duda amaba al pueblo de Dios, y sin duda amaba al rey y quería que el rey se arrepienta. Jeremías escribió un libro completito de pena, de llorar. Escribió con lágrimas ese libro. ¿Qué libro era? El libro de Lamentaciones. Un libro donde se plasma el corazón de un hombre dolido profundamente porque el pueblo de Dios no quiere escuchar la voz de Dios. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 27, versículo 6. Y nosotros tenemos que entender que a veces las heridas del que ama duelen. Había un médico que una vez su hijo en una reunión se había atragantado con un elemento y no podía respirar, estaba que se volvía ya todo cianótico, todo morado. Y ya no había oxígeno y no había nada, estaba lejos de su consulta, no tenía nada. Este médico agarró, dice, un cuchillo y le hizo un hueco aquí a la altura de la tráquea, y a través de eso pudo el chico respirar y volver nuevamente a no morir. ¿Habrá dolido esto que hizo con su hijo? ¿Al chico le habrá dolido o no le habrá dolido? ¿Le duele? ¿Ustedes creen que le habrá dolido o no? Le habrá dolido, pero que le salvó la vida, ¿o no? Dios también así hace con nosotros. Hay cosas que nos duelen, porque a nadie le gusta que le corrijan algo que está haciendo mal, porque a veces nosotros pensamos que las cosas están bien, y cuando se nos dice, o cuando Dios mismo a través de su palabra nos habla y cerramos nuestro corazón, nos va mal, pero duele. Así como le dolió a este muchacho para poder ser salvado por su padre, porque su padre sabía la solución, porque su padre sabía que la forma de salvarlo era que pueda respirar a través de un hueco, haciéndole aquí en la zona del cuello. No lo mató, le salvó la vida. Asimismo, Dios también hace cosas a veces que nos duelen. Y es triste cuando hoy en día las iglesias no enseñan la palabra de Dios, porque tienen miedo de herir a las personas, porque tienen miedo de que se sientan mal. Vamos a herir su autoestima, vamos a herirlos y vamos a ofenderlos. Y en otros países se prohíbe hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se puede herir a las personas, porque pueden ir inclusive a la cárcel en algunos lugares por predicar el evangelio, porque están hiriendo la susceptibilidad de las personas. Y hermanos, así está el hombre, así es el ser humano, que no quiere reconocer sus errores, pero fieles son las heridas del que ama. Amar no es darle al otro lo que más le alegra o lo que más quiere escuchar. Amar es darle al otro lo que necesita. Y la gente necesita la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios. El día que nosotros no necesitemos la palabra de Dios, hermanos, no sé qué será ya. Necesitamos la palabra de Dios. Cada día la palabra de Dios. Nadie puede decir ya sé suficiente de la palabra de Dios, porque dice nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana, porque cada mañana, cada día que hables la Biblia puedes encontrar bendición para ti. Y hermanos,
es importante entender esto. Es importante que fieles son las heridas del que ama. Entonces vamos a ver, repasar un poquito. Las personas que no creen, en primer lugar, no escuchan las voces de la reprensión, como la de Jeremías, diciéndole que se rinda, diciéndole que se doblegue delante de Dios. Las personas que no creen se rodean de personas que les dicen lo que quieren escuchar, solo lo que quieren escuchar, ¿no? Y en tercer lugar, y en último lugar, las personas que no creen, tarde o temprano, serán quebrantados. Tarde o temprano serán quebrantados. La palabra de Dios dice, tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Tarde o temprano, tu pecado te alcanzará. Me hace acordar de ese juego que hacemos a veces, o hacen los jóvenes. En mis tiempos, cuando era joven, hacíamos las reuniones de jóvenes en mi ex iglesia, y hacíamos el juego de las corbatas, ¿no? No sé si ustedes alguna vez lo han jugado. Una corbata se hace 3 nudos y otra corbata se hace 1 nudo. El que hace 3 nudos va corriendo la corbata y atrás va la corbata que se hace 1 nudo. Y así, de todas maneras, como son 3 nudos y es 1 nudo, el de 1 nudo lo va a alcanzar. Y se desesperan para que corra, y al final lo alcanza y viene el castigo a la persona que perdió. Hermanos, tarde o temprano nuestro pecado nos va a alcanzar. Tarde o temprano el pecado que aún abrazas en tu corazón te va a alcanzar. ¿Qué pecado tienes en tu corazón que no quieres reconocer? Puede ser superstición, puede ser orgullo, puede ser mentira, puede ser murmuración, hablar mal de otras personas, puede ser raíz de amargura, que no has perdonado a alguien que te hizo algún daño en algún momento, puede ser obstinación, puede ser el hecho de ser pleitista, esposo, esposa, ¿no? A veces uno de los dos tiene un carácter más fuerte y a veces no queremos rendirnos, a veces no queremos ceder. Puede ser pecados de inmoralidad, puede ser pecados de repente de deshonestidad, de ser escarnecedores, de tantos pecados que pueden haber en nuestras vidas. Tarde o temprano nuestro pecado nos va a alcanzar como le alcanzó a Sedequías. Ellos decían, templo de Jehová, nos vamos a proteger el templo, nuestro amuleto nos va a proteger. El amuleto. ¿Quién podrá ser librado de las manos de Dios, hermanos? Nadie puede ser librado de la ira de Dios. En Jeremías capítulo 52 vamos a ver cómo termina este rey. Un rey que se obstinó, que cerró su corazón, que no quiso simplemente rendirse ante Dios. Capítulo 52 de Jeremías. Versículo 8. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Hermanos, ahí está. Las cosas están mal. Todos aquellos que estaban protegiéndolo, adulándolo, lo abandonaron, ¿no? Lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. Consecuencia de su pecado. Consecuencia. No se rindió ante Dios, no se rindió como le advirtió Jeremías. Confió en su amuleto en el templo como un amuleto como el resto de personas. Vivió como le dio la gana, en su propio corazón, en su propio pensar, así como muchos hoy en día que dicen ser cristianos, pero que viven empecinados en alguna área de su vida, sin darnos cuenta que tarde o temprano nuestro pecado nos va a alcanzar. Versículo 11. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó, ¿qué cosa? Los ojos a Sedequías. Y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. ¿Acaso no era más fácil rendirse a Dios, hermanos? ¿Acaso no era más fácil ceder
y decir, Señor, perdóname. ¿Acaso no era más fácil esto? Pero algo hay en el corazón del ser humano que le hace ser obstinado, que sabe su final, que sabe que le va a ir mal si no busca a Dios. Dice la palabra de Dios que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y pocos van por él. ¿Pocos van por él? Muchos van por él. Es fácil, es divertido, ¿no? Algunos dicen, voy al infierno, no importa, porque mis amigos están allí. No saben lo que dicen. No saben lo que dicen. Es un lugar terrible. Es un lugar donde el sufrimiento no para, no termina. Y si nosotros obedecemos a Dios y le creemos a Dios y le creímos a Dios, estamos seguros que no vamos al infierno. Somos hijos de Dios. Pero ¿qué de las áreas de nuestras vidas que aún no le hemos rendido a Dios? ¿Qué de aquellas partes de nuestra vida que aún estamos allí, no le dejamos a Dios obrar? La obediencia a nuestros padres, por ejemplo, los chicos. Nuestros padres nos tienen que decir cuántas veces para que obedezcamos a veces. 1, 2, 3. ¿Hasta cuánto? ¿Quién cuenta más acá? ¿Qué padre cuenta más acá? 50, dice. A las 50 recién obedece. Deberíamos obedecer a la primera, los hijos, ¿no? Y los padres deberíamos obedecer a Dios también a la primera. A la primera deberíamos obedecer a Dios. Porque tarde o temprano las consecuencias de nuestro pecado nos van a alcanzar. No jugamos al cristianismo, no estamos jugando a la religión. Realmente amamos a Dios, obedezcámosle, los chicos y los grandes, a la primera. Dios lo dice, yo lo obedezco. Dios lo dice, yo no pongo cuestionamientos. Dios lo dice, lo hago porque yo sé que me va a ir bien. Y si no lo hago, las consecuencias están allí. Tarde o temprano el pecado paga mal. A Sedequías, a sus hijos lo degollaron, le cortaron el cuello, sangre del cuello de los hijos. Qué terrible debe ser esto. Todos los príncipes de Judá degollados en su presencia. Y después lo último que hizo con sus ojos fue eso, porque después se lo quitaron. Consecuencia. ¿Qué no era más fácil obedecer a Dios? ¿Qué no era más fácil rendirse? ¿No era más fácil doblegarse ante el profeta Jeremías, que le decía lo que debía hacer? Y en realidad mucha gente es así. La Biblia nos habla nos da una figura del vino. El vino habla acerca, justamente en el capítulo 48, vayan buscándolo, de Jeremías, habla acerca de la figura del vino. Antiguamente el vino se hacía y dejaban en una vasija, y en la vasija el sedimento del vino se quedaba abajo, y este sedimento, el conchito que dirían, quedaba abajo y lo desechaban, porque vaciaban el vino en otra vasija, eso lo hacían los trasvasadores, para que el vino sea más puro. Y luego una segunda vez pasaba un tiempo y dejaban que el sedimento quede abajo, y otra vez lo vaciaban en otro envase, y así el vino quedaba puro y limpio, ¿no? Pero miren lo que pasaba, lo que decía justamente Jeremías acerca del pueblo de Moab, en este caso, que era un pueblo allí también que Dios mandó una sentencia contra Moab, y lo que también dice contra aquellos cristianos o personas que dicen ser cristianas, que están viviendo en el pecado y ahí están tranquilos, quietos, no pasa nada, ¿no? Les va bien. Uy, ¿cómo no está lejos de Dios y le va bien? Hermanos, no le va bien, le va a ir mal y su pecado le va a alcanzar. Miren lo que dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres, y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Hermanos, nosotros debemos purificarnos. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiarás tu camino? Con guardar la palabra de Dios, con creer la palabra de Dios, por entender y poner en práctica la palabra de Dios, por no cuestionar lo que dice Dios y obedecer a Dios a la primera, obedecer a tus padres a la primera.
Amar a Dios en primera instancia, recurrir a Dios en primer lugar. De esa manera nos va a ir bien. Y no vamos a terminar como terminó Sedequías, en la desgracia. Porque sabemos que eso va a pasar. Porque tú sabes que eso va a pasar al final. Aquellas personas que han tenido un derrame cerebral, un infarto, muchos de ellos, no digo todos, algunos biológicamente tienen esa tendencia, pero muchas personas ha pasado esto porque año tras año, día tras día, no obedecieron las indicaciones que los médicos le daban, que los nutricionistas le decían. Y llegó un momento en que ¡pum!, reventó la vena en el cerebro, un derrame cerebral, y quedaron allí. Reventó el corazón y quedaron allí. Hermanos, nosotros tenemos la advertencia en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para que nos vaya bien? Tenemos que temer al Señor. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que creer al Señor y tenemos que obedecer al Señor. De esa manera nos va bien. Y como Jeremías, también otra vez en el capítulo 18, miren lo que dice, y así deberíamos ser nosotros, para terminar. Capítulo 18, versículo 2. Y qué lindo es cuando tú y yo podemos ser así, hermano. Qué lindo es cuando tú puedes tener esta actitud en las manos de Dios. Jeremías otra vez, diciendo lo siguiente: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Quién mejor que Dios para formar nuestras vidas? ¿Quién mejor que Dios para darle rumbo a tu vida? ¿Quién mejor que el Señor para mejorar y hacer que tu matrimonio sea algo de bendición para ti, para tu esposa o para tu esposo? ¿Quién mejor que el Señor para moldear y ponerte tú en las manos del alfarero divino, que puede darte la forma a la manera de Él? Si hacemos las cosas a nuestra manera, nuestra vida va a ser como vasijas rotas, como lo que se mencionó antes: destrucción, sufrimiento, desazón, sin rumbo. Pero si tú tienes al Señor, y si tú le crees al Señor, y si no eres como Sedequías, como ese rey, entonces te estás poniendo en las manos del alfarero y Dios te va a hacer. Podrá ser que a veces puede ser que, como dice aquí, se echó a perder, pero si te pones en las manos del alfarero, nuevamente Dios te va a hacer tan lindo como Él quiere que seas. Hay un canto que dice: yo quiero ser, Señor amado, como el vaso en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. ¿Cuántos quieren ser un vaso nuevo delante de Dios? ¿Cuántos en esa noche dicen: Señor, yo quiero ser como ese barro en tus manos? Señor, yo quiero que tú me moldees. Señor, ya no quiero seguir en mi propio pensamiento, en mis propias convicciones. Señor, ya no quiero seguir así. Quiero que tú me moldees, porque yo sé que tú sabes más que yo. Y quiero creerte. Y no quiero ser como Sedequías, que no te creyó. Repasemos los 3 puntos. En primer lugar, las personas que no creen en Dios no escuchan la voz de las reprensiones. Las personas que no creen a Dios, a su palabra, son personas que se rodean de personas que les dicen solo lo que ellos quieren escuchar. Y por último, las personas que no creen a Dios, tarde o temprano serán quebrantados. Esta noche, la pregunta es: ¿crees a Dios? ¿Crees su palabra? ¿O estás dispuesto a creerle? ¿Estás dispuesto a obedecerle? Tú tienes la elección. Yo quiero ser, Señor amado, como el vaso en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Vamos a orar. Señor,